Muy bien, muy bien, ya. Muy bien. Entonces, este curso, Lean Implementador ISO 26001 2022, es un curso que nos va a ayudar bastante, o al menos te va a ayudar bastante, no solamente a obtener la certificación 27001, ¿no? Sino también que te va a ayudar bastante a implementar y auditar un SGCI. Muy bien, eso es la razón del curso, ¿no? Pero primero tenemos que conocer algunos términos y definiciones de seguridad de la información, ¿no? Que están relacionados con la seguridad de la información. Debemos de conocer eh, la norma en sí, la 27001. También vamos a revisar la 27002 cuando lleguemos a los controles, ¿no? Que están en el anexo a la 27001. Ahí están los controles, pero la 27002 2022 es una norma guía de implementación de controles que nos va a ayudar mucho justamente a revisar las directrices que dice ahí, ¿no? Nosotros vamos a usar plantillas para poder implementar el SGC y auditar. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, este programa es muy, muy interesante, ¿no? Acá nos recomiendan 24 horas, nosotros vamos a llevar un promedio de 50, 60 horas porque nos vamos a enfocar a... Es un taller práctico, la cual requiere muchas horas de entrenamiento, ¿no? Sobre todo para implementar. Muy bien. Y nos vamos a consumir nuestras horas de tiempo, sobre todo en la implementación de los controles. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es un material propio de Certipro. Nosotros también contamos con otros materiales, ¿no? Para poder complementar este curso. Muy bien, los objetivos, bueno, dice aquí proporcionar explicación y orientación de la 26001. Sí, vamos a explicar sobre todo la misma norma, ¿no? Numeral por numeral, y vamos a tratar de evidenciar, ¿no? A través de casos, de un caso ya real. Un caso real, la cual la empresa ya se certificó internacionalmente. O sea, vamos a ver un caso real para poder guiarnos, ¿no? Y poder implementar nuestro SGC. Muy bien. Según este documento, dice, está basado en la 27001 y también está basado en la 27003. La 27003-2017 es la norma guía de implementación del SGCI. Muy bien. De la 27003 nosotros vamos a usar el caso de negocio y vamos a usar el análisis gap. Muy bien, esos dos vamos a usar, el caso de negocio y análisis gap, que me parece bien interesante. Muy bien. Entonces, y de la 27001, sus requisitos. Los requisitos que empiezan en el numeral 4 hasta el numeral 10. Y en el anexo A vamos a ver la 27002. Muy bien. Después interpretar los requisitos del vencimiento. Sí, vamos a interpretar los requisitos, de qué trata cada requisito, por qué es importante cada requisito. Hay algunos requisitos que son opcionales y otros son obligatorios. Vamos a ver también eso. Muy bien. Después dice entender los componentes necesarios para determinar el estado actual de un sistema de gestión de su información. A eso se refiere, por ejemplo, vamos a usar nosotros un análisis gap. El análisis gap que nosotros lo vamos a usar para determinar el estado situacional en cualquier momento del control, ¿no? Necesitamos hacer en un inicio, por ejemplo, para saber cómo están los documentos sin contar con el SGCI. La empresa puede tener documentos del SGCI, no, perdón, documentos en seguridad de información, pero sin contar con un SGCI, ¿no? Entonces vamos a ver en qué estado situacional está cada documento. Muy bien. Y ese mismo análisis gap, ese mismo documento, nos va a servir para poder medir el SGCI en cualquier momento, ¿no? Muy bien, porque la idea es mejorar los documentos, ¿no? Entonces ahí vamos a explicar. Cuando lleguemos al análisis, vamos a explicar su funcionamiento, sus componentes, su importancia, ¿no? Y todo eso, cómo se usa. Después determinar la implementación de los requisitos, hacer todos los requisitos que se necesita, dice, para lograr una auditoría y tercera parte. Muy bien. Las auditorías pueden ser de primera, segunda y tercera parte. La tercera parte se refiere acá es que la empresa ya va a estar lista. O sea, cuando uno lleva este curso, por ejemplo, el alumno lleva este curso, arma su SGCI y ya está listo para que, por ejemplo, arma su SGCI para una organización, por ejemplo. Entonces ya está listo para que pase una certificación de tercera parte, ¿no? En este curso nos va a guiar cómo debe estar estructurado un SGCI, cuáles son los requisitos que necesito para que mi proceso sea exitoso, por ejemplo, para que me den el certificado para la empresa. Muy bien. Entonces, tiene muchos beneficios llevar este curso. Muy bien. Después dice nota, la norma 26003 en su última versión es la 2017. Hace referencia a la estructura de la norma 26000, muy bien, en su versión 2013. O sea que nosotros para el curso vamos a usar generalmente
como mínimo 3 normas. Vamos a usar la 27001 para cumplir con los requisitos que exige para tener un SGSI. Vamos a usar la 27002 para la implementación de los controles del anexo A de la 27001. Y vamos a usar la 27003, no todo, sino en parte, porque el libro así lo dice, en parte, sobre todo el análisis gap y el caso de negocio, ¿no? Vamos a usar esos requisitos. Muy bien. También vamos a ver la 27005 cuando lleguemos en el numeral 6, ¿no? Que el sistema de gestión de riesgos para activos de seguridad de la información, ¿no? Muy bien. Muy bien, y también vamos a mencionar otras normas, por ejemplo, la ISO 31000 para el requisito 4.1, que es gestión de riesgos de procesos de negocio, ¿no? Y también hay otras normas, por ejemplo, para auditoría, la 17011, que es una norma guía para auditar normas ISO. Muy bien, muy bien. Y acá también menciona la 27000. La 27000 es una norma guía también que contiene términos y definiciones, ¿no? Acá contiene términos y definiciones que lo van a usar las otras normas. Pero de toda la familia 27000, la 27001 es la única que es certificable a nivel de empresas. Pero a nivel de personas, bueno, las personas se pueden certificar en cualquier norma, pero la única certificable, única que tiene reconocimiento internacional para empresas es la 27001. ¿No? Entonces, ¿quién debe entender este taller de certificación? O sea, ¿para quién está dirigido? ¿Para qué tipo de perfil? ¿No? Acá dice gerentes de proyecto, bueno, cuando participan, ¿no? Cuando son responsables de la implementación del proyecto, por ejemplo, los líderes implementadores, ¿no? Los consultores también que están involucrados, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber por ejemplo, un concurso, ¿no? Un concurso para público o privado para saber qué consultora va a implementar, por ejemplo, un SSI para una empresa. Entonces los consultores también están involucrados, ¿no? Y yo pienso que este curso es para cualquier persona que quiere no solamente implementar un SGCI, sino quiere conocer y saber toda esa constelación de la ciberseguridad, seguridad de información, privacidad de los datos, porque la misma norma, su alcance es bien extenso, ¿no? Tiene tres constelaciones, por decirlo así: seguridad, ciberseguridad y privacidad. Obviamente la seguridad con la ciberseguridad están juntos. La ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. Eso hay que tenerlo siempre presente. Muy bien, y también está la otra constelación que es privacidad de los datos. Entonces el alcance ha crecido. Lo que ha cambiado en la 27002 con respecto a la 2013 es justamente el anexo A, que se ha dividido en 4 familias, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Muy bien, han aparecido nuevos controles también que lo vamos a revisar. Muy bien. Entonces, CertiPro es una casa consultora de reconocido, ¿no? De prestigio, reconocida internacionalmente, como también hay otras casas certificadoras, ¿no? Entonces, CertiPro tiene, ¿no? Dentro de su staff de cursos, ¿no? Este curso que está aquí, ¿no? Que está muy bien. Muy bien, la misma casa certificadora CertiPro cuenta con diferentes, es miembro de diferentes este, compañías, ¿no? Que de alguna manera complementan o le dan validez, ¿no? O le dan un plus a sus certificaciones. Por ejemplo, ITCC, Agile Alianza, miembro de ANSI, ¿no? Credly también es para Credly, por ejemplo, es para las certificaciones, le dan un plus a las certificaciones, es reconocido. Ese Credly lo reconoce internacionalmente, por eso es Credly, muy bien. El ANSI, miembro de ANSI también para las normas ISO. Agile Alianza es para certificaciones en agilidad, ¿no? Y también miembro de IT Certification Council. Bueno, ese es nuevo. También es para, digamos, fomentar, digamos, la calidad del contenido, de su material, ¿no? Que ha revisado constantemente y evalúa también a los mismos consultores, ¿no? Y TCC también evalúa a los consultores de la misma empresa de CertiPro, ¿no? O sea, evalúa a los que hacen este material y evalúan el material en sí. Muy bien. Ahí está, miembro de la Alianza, ITC, certificado de concilio, ITCC, Credly, ¿no? Aquí también SME, los expertos en la... Bueno, generalmente se le va a entregar, por ejemplo, dos insignias, ¿no? Esta insignia, cuando se logra pasar el examen, pero nosotros sí certificamos que el alumno pasa al 100% del examen, ¿no? Nosotros sí certificamos. Ven que en la primera opción lo pasa satisfactoriamente, ¿no? Bien. Contamos con simuladores, pero en video, en vídeo, para que el alumno se puede guiar más o menos
cómo viene la pregunta, de dónde viene la pregunta, ¿no? Muy bien. Esta es otra insignia que una vez que hemos nosotros adquirido esta insignia porque hemos aprobado el examen, nos envían en una semana siguiente, nos envían esta insignia, Certipro nos envían a nuestro correo, muy bien, y le da mucho más validez, ¿no? Escaneando esto, ¿no? Yo puedo verificar, por ejemplo, si realmente mi certificado es verídico o no. Muy bien. Muy bien, entonces cuando el alumno, por ejemplo, aprueba el examen de líder implementador, se le otorga dos certificados, ¿no? Internacional, ¿no? Por parte de Certiprof, muy bien, para que lo pueda distribuir en sus redes sociales. Muy bien, entonces esta es la agenda, ¿no? Que ofrece Certiprop. Este material es preparado, ha sido preparado por expertos americanos, muy bien, han sido traducidos a América Latina, muy bien. Entonces, introducción a los sistemas de gestión, ¿no? ¿Qué son sistemas de gestión? ¿Por qué es importante implementar un sistema de gestión en una organización? ¿Cuál es el beneficio para la organización, ¿no? Al implementar un sistema de gestión. ¿Y cuál es el beneficio para la persona que obtiene el certificado, ¿no? De líder implementador? ¿O en qué se va a beneficiar la persona que va a llevar ese curso, ¿no? Etcétera. Muy bien. Pasos generales en la implementación. ¿Cuáles son esos pasos, no? Habíamos indicado que existen muchos métodos para implementar un SGCI, que yo lo puedo implementar basándome en Scrum, inclusive. Yo lo puedo implementar basándome, por ejemplo, en el ciclo de mejora continua de Deming. Yo lo puedo implementar basándome en la ISO 27003. O puedo yo implementarlo basado en la buena práctica del PMBOK. O sea, hay muchas formas de implementar. Muy bien, nosotros vamos a implementar de acuerdo a lo que dice el material. Pero no tanto como dice el material, no vamos a guiar lo que dice la misma norma, la 27001, pero vamos a tener presente esos dos entregables que menciona la 27003, que es el análisis gap y es el caso de negocio. Muy bien, muy bien. Después dice aquí el caso de negocio, análisis gap y plan de acción. Muy bien. Ese plan de acción se necesita, ¿por qué? Porque hemos encontrado una brecha entre lo que tenemos y entre lo deseado para cada documento. Muy bien, entonces ese plan de acción es una serie de actividades que necesitamos implementar justamente para que nuestro SGCI contenga documentos de alto valor. Muy bien, eso lo vamos a analizar poco a poco. Después, interpretar los requisitos y aquí empiezan ya los requisitos. Muy bien, de numeral 4 a numeral 10. Por ejemplo, el numeral 4 es contexto de la organización, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos por contexto de la organización? Siempre nos debe preguntar, ¿no? ¿Por qué entendemos por contexto de la organización? Muy bien. Pero antes de empezar, por ejemplo, hay que tener presente que, ¿por qué implementamos, ¿no? Un SGCI? Tenemos que siempre, o sea, ¿y por qué tanto está de moda implementarlo, ¿no? Porque muchas empresas, bueno, piden, ¿no? Pero ¿por qué piden? ¿Por qué las empresas piden implementarlo? Porque sus mismos clientes les exigen. Sus mismos clientes les exigen porque han notado que existe mucha ciberdelincuencia, existe mucho ruido en el exterior, ¿no? Para poder aprovecharse de los datos, por ejemplo, y tratar de lucrar con los datos, ¿no? Entonces, eso le preocupa a los clientes, porque los proveedores contienen los datos de los clientes a través de sus pedidos, sus facturas, sus transacciones, etcétera. Entonces, eso le preocupa a los clientes. Muy bien. Igualmente les preocupa a los mismos trabajadores que trabajan, ¿no? Para una empresa, ¿no? Sus datos pueden ser, eh, puede haber fuga de datos en una organización, muy bien, y las personas quieren proteger sus datos. Entonces confían en la organización, pero para confiar le exigen algo. ¿Qué le exigen? Contar con un SGCI, ¿no? Las partes interesadas externas de la organización le exigen, le puede exigir un proveedor, le puede exigir un socio, un accionista, el mismo empleado o la misma empresa se puede exigir, ¿no? ¿Por qué? ¿O cuándo una empresa se puede exigir? Bueno, se puede exigir cuando está creciendo. Una empresa crece, quiere ofrecer nuevas líneas de servicios, quiere tener nuevos productos. Entonces, sabe que al crecer, o sea, es consciente, el dueño de la empresa es consciente que cuando su empresa está creciendo, su negocio es vulnerable o puede ser vulnerable a ataques cibernéticos, ¿no? Entonces quiere proteger su negocio, pero sabe que la tecnología soporta al negocio, ¿no? Y dentro de la tecnología están justamente los activos de TI. Entonces lo que hay que proteger son los activos de TI y al negocio en sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos implementar un SGCI.
es lo más, es lo más práctico hoy en día, pero otras empresas implementan un marco de ciberseguridad. Lo que pasa es que el marco de ciberseguridad basado en NIST, por ejemplo, que muchos implementan, no tiene mucha validez internacional. Sino que es más práctico, es más rápido y es menos costoso implementar un marco de ciberseguridad que implementar un SGCI. El SGCI es un poco más costoso, requiere una fase de planificación, ¿no? Mucho compromiso, es más costoso, requiere más tiempo de implementar, ¿no? Entonces requiere que participen muchas personas interesadas, etcétera. Es por eso que cuesta un poco más. Su alcance ha crecido también y requiere mucha responsabilidad y mucho compromiso. Muy bien. Entonces las empresas hoy en día, los que se preocupan por su ciberseguridad o por sus activos, tienen dos caminos hoy en día, ¿no? Y también hay otros caminos alternos, pero los dos caminos principales es implementar un marco de ciberseguridad o implementar un SGSI. Pero las empresas van por lo más práctico. A veces implementan un marco de ciberseguridad, pero cuando el cliente le exige que tenga un SGSI, que tenga el certificado, y es otra cosa, ¿no? Entonces, las empresas pueden tener un marco de ciberseguridad y con eso puede ser una base para poder implementar un SGSI y después certificarse, ¿no? Muchas empresas hacen eso. Otros de frente implementan el SGSI. ¿No? Dicen, pero ¿para qué voy a implementar un marco de ciberseguridad? Mejor implemento un SGSI y me certifico. Muy bien, entonces los clientes le exigen, la misma organización se exige, ¿no? Entonces son muchos caminos. O, por ejemplo, la organización quiere participar a licitaciones públicas y el Estado hoy en día exige que una empresa cuente con un SGCI, un SGCN, un SGC, por ejemplo, ¿no? SGC, Sistema de Gestión de Calidad, que cuente con un SGCI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, que cuente con SGCN, Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, y otras normas más, dependiendo del tipo de concurso público. Muy bien. Entonces, empezamos aquí, por ejemplo, a interpretar, ¿no? Los requisitos, dice, ¿no? Lo que exige la norma. Numeral 4 es contexto de la organización. Se entiende porque tiene que haber una evidencia que muestre, por ejemplo, los datos de la organización. Me refiero a la empresa en sí, su visión, su misión, sus objetivos estratégicos, sus procesos, su estructura orgánica, su filosofía, ¿no? Etcétera, ¿no? Cultura, etcétera. Muy bien. Ese es el contexto de la organización, ¿no? Pero también hay un contexto externo y un contexto interno, ¿no? Contexto externo se refiere a partes interesadas externas y también se refiere a riesgos externos. Y contexto interno también se refiere a partes interesadas internas y riesgos internos. Muy bien. Eso se documenta en el numeral 4, ¿no? En el 4.1 se evidencia. ¿Ok? Después tenemos el 4.2. ¿El 4.2 de qué trata? De requisitos de seguridad de la información. Entonces debemos de tener una lista de requisitos de seguridad de información. Muy bien, o sea, los requisitos ¿a qué están asociados? A las partes interesadas. Pero la parte interesada ya lo hemos visto en el 4.1. Entonces acá en el 4.2 necesitamos saber cuáles son esos requisitos, que son esas necesidades y esas expectativas que se exigen ellos o que le exigen al dueño del negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le exigen? Exigen, por ejemplo, eh, si yo soy un desarrollador, yo quiero que mis componentes, mis librerías, estén disponibles siempre para mí porque yo lo estoy modificando constantemente. Y eso va a estar en una carpeta, ¿no? En una carpeta que está alojada en un servidor X. Entonces yo no quiero tener problemas de falta de acceso o falta de disponibilidad, o no quiero tener problemas preocuparme, ¿no? ¿Quién ha hecho este cambio, etcétera, sin mi autorización, etcétera? ¿No? Porque eso me va a retrasar. ¿No? Y no voy a cumplir con los hitos y surgen muchos problemas. Muy bien. Entonces, la idea es proteger eso, ¿no? Lo que la organización pide, hay que satisfacer. Muy bien. Entonces, eso viene a necesidades y expectativas. Expectativas y necesidades, ¿no? Generalmente, las necesidades es lo que se implementa sí o sí, pero las expectativas no necesariamente. O sea, cuando hablamos de requisito, estamos hablando de necesidades y expectativas. Las necesidades es lo que se necesita, es lo que se tiene que implementar, pero a veces las expectativas no, porque la empresa tiene que evaluar si realmente las expectativas lo va a implementar. Por ejemplo, un cliente puede decir, ¿sabes qué?
quiero que tengas también un certificado de SGCN o que tengas un certificado de un sistema de gestión de inteligencia artificial o que lo implementes o que tengas un certificado de un sistema de gestión de negocio, etcétera. Me puede exigir eso, ¿no? Me puede exigir, pero yo sé que eso no lo puedo hacer en esta versión, ¿no? Tiene que pasar al menos un tiempo promedio, ¿no? Porque eso implica dinero, implica esfuerzo, implica mucho compromiso, ¿no? Implica muchos recursos, ¿no? Entonces, la empresa tiene que construir todo su marco de seguridad de información, todo lo que piden los usuarios, los clientes, tiene que evaluarlos constantemente y verificar si se puede implementar o no, de acuerdo a lo que la empresa tiene en ese momento. Si no lo tiene, tiene que armar un plan de todo lo que necesita, y para eso necesita presupuesto, ¿no? Y tiene que negociar con las partes interesadas, interna y externa, para poder implementarlo cuando realmente la empresa cumpla con los requisitos, porque hay que evaluar esos requisitos, ¿muy bien? Requisitos en alcance, en tiempo, quién lo va a implementar, cuánto va a costar, por ejemplo, dónde lo voy a implementar, etcétera. Muy bien, entonces, esos son expectativas, pero las necesidades sí se implementa sí o sí. Entonces, eso lo vemos en el 4.2 requisitos. Ahí hay requisitos de su información, pero también van a haber requisitos del negocio ahí implementados. También hay requisitos del negocio. Muy bien, porque lo que pasa es que cuando nos dicen lista de requisitos de su información, solamente estamos mentalizados para colocar requisitos de seguridad de información, pero como una buena sugerencia, un buen tip, se recomienda que primeramente hay que listar los requisitos del negocio y después los requisitos de seguridad de información y que estén ahí en esa lista de requisitos. Ese es muy importante para concientizar a los empleados, porque ellos van a leer la lista de requisitos y van a empezar con los requisitos de negocio y después la lista de requisitos de seguridad de información. Igualmente, cuando implementamos un sistema de gestión de calidad, se recomienda que estén primeramente en la parte superior todos los requisitos del negocio y después los requisitos asociados a la calidad, ¿no? Del proceso y del producto. Muy bien, como estándar. Si no, solamente consideramos los requisitos de seguridad de información, ¿no? Después, en el 4.2 también se ve el procedimiento de gestión de requisitos. O sea, necesitamos conocer un procedimiento, por ejemplo, que indique cómo va a salir esa lista de requisitos, ¿no? ¿Cuál va a ser el filtro? O cuál va a ser, por ejemplo, las partes interesadas, quiénes van a intervenir, o sea, quiénes van a estar presentes, o sea, ahí plasmados sobre qué, requisitos sobre qué parte interesada. Yo tengo que hacer un filtro, tener una técnica, un método, cómo voy a seleccionar, ¿no? Los requisitos, la parte interesada, todo eso. Muy bien. Eso se ve en el procedimiento. En el procedimiento de requisitos también se ve quién lo va a aprobar, quién lo va a supervisar, ¿no? Todo eso se ve. Muy bien. En el 4.3 ya vemos definición del alcance, ¿no? En el 4.3 vemos definición del alcance, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, seleccionar el proceso de negocio y seleccionar los activos de TI. Por lo general, los procesos de negocio son seleccionados a mano alzada, ¿no? Se reúne el comité y a mano alzada dicen, estos son los procesos que necesitamos implementar, ¿no? Todos explican su motivo y al final eso se eligió. Muy bien, entonces ya se tiene listo. Pero hay otros casos que no, que requieren una técnica de cómo seleccionar procesos de negocio o seleccionar activos de TI. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al 4.3. El 4.4, la norma indica a la organización que se tiene que implementar un SGCI considerando los requisitos, ¿no? De la 27.1/2022 y que debemos de estructurar nuestra carpeta o nuestro proyecto en cuatro fases. La fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de seguimiento y la fase de mejora continua, ¿no? De esa manera debemos estructurar para que sea más fácil e entendible, ¿no? Para un consultor que va a auditar, por ejemplo, o la casa certificadora que va a revisar los documentos, etcétera. Muy bien. Después en el numeral 5 hay tres subcláusulas, 5.1, 5.2 y 5.3, ¿no? Ese es liderazgo. El 5.1 es liderazgo y compromiso. El 5.2 es la política. Y el 5.3 es roles, autoridades, ¿no? Roles, funciones y autoridades. Muy bien. Pero la política es una información, evidencia el numeral 5. Muy bien. El 5.1 vamos a ver cuáles son esos liderazgos, ¿no? En qué consiste ese liderazgo de parte de la organización para que tenga éxito un SGCI. O sea, en qué contribuye o en qué debe de contribuir una organización. Muy bien. A todo el proceso de, de gestión, ¿no?
del SGCI. Muy bien. Después tenemos la política en sí. Toda política de seguridad de información debe de cumplir la política estratégica de la organización. Es más, cuando se implementa toda norma debe de cumplir a que los objetivos estratégicos de la organización se cumplan. No todos, quizás algunos, pero tiene que ayudar a cumplir. Entonces, de esa manera lo asociamos al negocio. Muy bien. Entonces, la política de seguridad de información tiene que estar alineado a la política estratégica de la organización. Es más, todas las políticas de sistema de gestión. Muy bien. Dentro de la política van a haber objetivos. Van a haber objetivos. Esos objetivos, ¿no? También tienen que estar asociados a los objetivos del negocio. Tienen que estar alineados. Muy bien. En fin, en una política hay principios, asunciones, hay roles, ¿no? Hay directrices que se tienen que cumplir, ¿no? Etcétera. Muy bien. En el numeral 6, por ejemplo, en el 6.1, vamos a ver eh, las acciones que necesitamos, ¿no? Para implementar por ejemplo, o sea, para implementar una metodología de gestión de riesgo. ¿Qué necesitamos? Acciones. Muy bien. El 6.1 se evidencia con una metodología de gestión de riesgos. El 6.2 es, lo implementamos, o sea, cómo planificamos esos objetivos, que sean los objetivos de información que han sido definidos dentro de la política de información. Ese es el 6.2, ¿no? Y nosotros vamos a usar plantillas. ¿Bien? Después el 6.3. El 6.3 quiere decir, ese es nuevo, por ejemplo, gestión de cambios a los documentos del SGSI. Antes no había eso. En la versión 2013 no contaba con eso. Entonces aquí ha aparecido para poder estandarizarlo con respecto a las otras normas. Bien, contar con un procedimiento de gestión de cambios a cualquier documento del SGSI. Muy bien. El numeral 7 quiere decir soporte. Soporte quiere decir que necesitamos recursos, ¿no? 7.1, necesitamos recursos humanos, tiempo, costo. eh, ¿Qué más? ¿Qué recursos más necesitamos? El ambiente, necesitamos activos de TI, ¿no? Infraestructura. Muy bien. Todo eso son recursos. En el 7.2 necesitamos que los recursos, humanos sobre todo, estén bien capacitados y estén bien concientizados, ¿no? Ese es el 7.2, capacitación, y el 7.3, concientización. Después, en el 7.4, debemos de contar con un plan de comunicaciones, ¿no? Un plan de comunicaciones, por ejemplo, que nos indique quién va a comunicar el entregable una vez que ya está listo. Por ejemplo, la política de información. ¿Quién se va a encargar de transmitir que ya existe una política de la organización y todo eso? ¿No? Y a quiénes va a transmitir y por qué medio voy a transmitir, cuándo y dónde, etcétera. Muy bien. Ese es un plan de comunicaciones. Después necesitamos en el 7.5 información documentada. Información documentada, ¿qué quiere decir? Que necesitamos un documento que nos indique cómo va a ser el formato de los documentos, ¿no? Esa es información documentada, ¿no? Y dónde va a estar la carpeta que voy a almacenar la información, quién va a ser responsable de los accesos, quién va a aprobar los documentos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Eso necesitamos ahí en numeral 7.5. Muy bien. De ahí tenemos el numeral 8. Ya el numeral 8, por ejemplo, ya es la ejecución de la metodología. En el numeral 6.1 habíamos indicado que ahí existe una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Pero el numeral 8 ya es la fase de ejecución y por lo tanto hay que ejecutar la metodología de gestión de riesgos. Muy bien. Después hay que desarrollar, por ejemplo, el SOA. Hay que desarrollar el plan de implementación de controles y hay que desarrollar los controles. Muy bien. Después tenemos la cláusula 9, que es evaluación de desempeño. Eso está más asociado a temas de métricas, a temas de auditorías internas, a seguimientos por parte de la misma organización, ¿no? 9.1, por ejemplo, métricas. 9.2, auditorías internas. 9.3, revisión por la dirección. Y en la cláusula 10 es la mejora continua. Ahí es implementación de acciones correctivas por parte de la organización. ¿Bien? Y de esa manera mejoramos todo el SG6. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es un resumen de la agenda, ¿no? Es un resumen de la agenda. Muy bien.
Introducción a los sistemas de gestión. A ver, vamos a ver. Dice aquí, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, información y principios generales, la seguridad de información, el sistema de gestión de información, factores críticos, beneficios, estructura, etcétera. Muy bien, vamos a ver poco a poco. Entonces dice, ¿quién debe atender este test? Bueno, cualquier persona, hemos visto que es cualquier persona, ¿no? A ver, vamos a ver, no, vamos a ver aquí, algo está mal. A ver, vamos a ver aquí, muy bien. Entonces, el objetivo de Moodle, ¿no? Como vemos, por ejemplo, vemos todos los requisitos de la misma norma, muy bien, ¿no? Esto, ahí te vamos a agarrar para entenderlo, ahí está. Entonces, por ejemplo, la fase de planificación, nosotros nos vamos a basar en el ciclo de mejora continua de DEMI para poder implementar la 27001. Por ejemplo, lo que está en rojo es la fase de planificación. Muy bien. Requisitos numeral 4, 5, 6, 7. Todo es planificación. Pero lo ejecutamos en el numeral 8. Evaluamos el SGCI en el numeral 9 y mejoramos el SGCI en el numeral 10. Muy bien. Recordar que en el numeral 9 hay dos documentos, informe de métricas y informe de acciones correctivas. Y en el numeral 10 se implementan esas mejorías. Mejorías que indica el informe de métricas y mejorías que indica, ¿no? El auditor en su informe de auditoría, ¿no? Ahí. Entonces, ahí se implementan acciones correctivas y ese es el numeral 10, en la división numeral 10. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ir paso a paso para poder saber cómo se implementa. O sea, hay que mostrar evidencia y todo eso. Muy bien. Muy bien. Si tienes una pregunta, me lo haces saber. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Está bien, ¿no? Sí, está bien, todo claro por el momento. Bien. Muy bien. Dice aquí recomendación. Para este módulo se puede usar el adjunto del programa, el anexo A. Muy bien. Nosotros también tenemos el anexo A, lo vamos a revisar, pero uno más completo, más detallado. Acá esta norma, por ejemplo, o sea, yo también te voy a compartir los materiales obviamente de Certiprov, ¿no? Los materiales que incluye esta norma. Bien, sino que esta norma está, no, está bien, bien resumida. Nosotros queremos interpretar la norma, etcétera. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, dice aquí información y principios generales. Muy bien. Dice, ¿no? El SGSI es el entregable, ¿no? El sistema de gestión de información es el entregable. Consiste en un conjunto de políticas, así es, políticas, procedimientos, guías, recursos, formatos, por ejemplo, diagramas, ¿no? Planes, ¿no? Y todo tipo de documentación que necesitamos, informes también, ¿no? Que necesitamos que esté adjuntado. Pero esos documentos tienen que tener una validez. Para que tengan una validez necesitan ser revisados, necesitan ser aprobados, necesitan tener un estándar para que se puedan entender esos documentos. Muy bien. Por eso que nosotros vamos a hacer uso de un kit de documentación, un kit de herramientas, le dicen kit de documentación, para poder implementar exitosamente nuestro SGC, ¿no? La idea es ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo. Muy bien. Muy bien. Después dice, necesitamos recursos, necesitamos actividades así asociadas para implementar el SGC. Después un SGC dice, es un enfoque sistemático para establecer, o sea, para planificar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la información de una organización para alcanzar los objetivos. Así es. No, ese es de manera genérica. O sea, todo SGCI tiene que ayudar a cumplir o alcanzar los objetivos del negocio. Igualmente, cuando implementamos un sistema de gestión de calidad, también, ¿no? Tiene que ayudar a cumplir los objetivos del negocio. O sea, cualquier norma de gestión, ¿no? Tiene que ayudar a cumplir los objetivos del negocio, ¿no? Ese es su fin. Entonces, en este caso, el SGCI se conecta con el ISO 20025 como familia, así es, la cual desarrolla una visión del proceso de riesgo de seguridad de información. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al numeral 6.1, necesitamos desarrollar una metodología de gestión de riesgos de seguridad de información, ¿no? Para los activos de TI. ¿No? O sea, necesitamos sus riesgos. Hay que identificar esos riesgos asociados a los activos de TI que hemos identificado, que dan soporte al proceso de negocio, que eso lo vamos a ver en el numeral 4.3. Entonces, necesitamos identificar riesgos, necesitamos analizar los riesgos, necesitamos valorizar los riesgos, necesitamos acciones de tratamiento para poder mitigar los riesgos que no satisfacen a la organización. ¿Por qué? Porque está muy elevado su valor, está por encima de la línea de apetito de riesgo, ¿no? Están por encima de la línea de partido de riesgo
y necesitamos alguna acción de tratamiento que ayude a reducir ese valor, ¿no? O ayude a mitigarlo. Mitigar quiere decir reducir su valor. Muy bien. Su valor está compuesto de la probabilidad y de la consecuencia, ¿no? Pudiendo ser la suma o la multiplicación. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al numeral 6.1. Muy bien. Entonces, el LAMICEN 5 sí lo vamos a conocer. Muy bien. Porque hay que conocer la metodología. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo se implementa el 265. Después el SGCI protege los activos de la información y contiene los controles adecuados para garantizar la protección de los activos de información. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo lo va a proteger? A través de controles, ¿no? A través de controles. Y los controles en sí son documentos donde ahí están las actividades, están las acciones, están las herramientas. Ahí tenemos también roles, ¿no? Roles asociados a esas actividades, ¿no? Todo documento debe tener roles, tiene que tener actividades, tiene que tener quién aprueba, quién ha revisado, ¿no? Tiene que tener también, o sea, dónde para almacenarse, ¿no? Tiene su fecha de inicio, su fecha de caducación, ¿no? Y tiene toda una estructura. Todo documento tiene una estructura, muy bien. Muy bien. Después, entonces, esos son los principios, principios generales. Muy bien. ¿Qué más? Dice acá contribución a la organización de un SGCI. Este de acá es el aporte, ¿no? Lo que estamos viendo es el aporte del SGCI a la organización. ¿En qué aporta? Aporta en que el numeral 7.3 eh, menciona que la organización es consciente de que los empleados que van a usar los documentos necesitan que la organización los capacite, porque no tiene sentido entregar documentos para que firmen, o sea, documentos de seguridad de información que firmen y que ellos mismos identifiquen las mejoras. ¿Qué pasaría si los documentos no se entienden o son muy técnicos, ¿no? Requieren capacitación, ¿no? O requieren talleres de concientización. Entonces la organización es consciente que eso se necesita implementar. Entonces la organización debe de tener todo un programa de formación para que los capacite en grupos, ¿no? O individual o en grupos o en áreas. Muy bien. Entonces, constantemente la organización está preocupada por la seguridad. ¿Por qué? Porque teme que su negocio se paralice. Y si el negocio se paralice, es muy probable que los requisitos contractuales, normativos, legales no se cumplan, ¿no? Y la organización quiebre, ¿no? Pierde reputación, pierde clientes, ¿no? Su imagen editorial, o sea, no van a haber proveedores que le presten dinero, ni van a tener clientes que puedan comprar sus productos, muy bien. Y sus empleados se le van a ir, muy bien. Entonces, necesitamos que haya capacitaciones en las organizaciones, muy bien. Y que tengan talleres de concientización los empleados, sobre todo los empleados, ¿no? Y cuando digo empleados es funcionarios, obreros, empleados, ¿no? Y también partes interesadas externas que la organización pueda designarlos. Después, el punto B dice asignación de responsabilidades sensoriales. Claro, la misma organización es consciente que tiene que hacer eso. O sea, tiene que saber cuánto va a costar cada rol que se contrata, por ejemplo, para implementar un SGCI y en qué va a contribuir, qué actividades va a desarrollar del SGCI. Tiene que ser rentable ese rol. Muy bien. Entonces, y tiene que estar bien capacitado, ¿no? Para que produzca esa persona, tiene que estar bien capacitada. Entonces, hay que asignarle la responsabilidad de seguridad de información. Pero cada asignación es una necesidad, ¿no? Y cada necesidad está asociada a un centro de costo, ¿no? Entonces, la organización es consciente que eso pasa, ¿no? Cuando hay un rol, está asociado a un centro de costo, ¿no? Tiene gastos, o sea, tiene, ¿no? Gastos para la organización, pero también la organización se va a beneficiar por lo que produce. Entonces, la misma organización se encarga de asignar esa responsabilidad de información, ¿no? Cualquier persona no puede ser parte de un rol de información. ¿Por qué? Porque va a manejar información sensible, muy confidencial para la organización. Entonces tiene que ser de alta confianza. Muy bien, entonces la organización es consciente de que ese es su propósito también. Aquí habla de organización, que ¿quién lidera una organización? El gerente general, que es parte del comité SGCI, ¿no? En una organización puede haber un comité, como puede haber un responsable que va a implementar un SGCI, o puede haber un comité dependiendo del tamaño de la organización. ¿No? Un comité executive generalmente lo integra el mismo gerente general, lo integra el CISO, lo integra el gerente de tecnología, lo integra el de recursos humanos, el administrador.
¿no? Administración de finanzas, etcétera, ¿no? No hay un límite para poder integrar un comité, pero tampoco se requiere muchos, ¿no? Pocos, ¿por qué? Porque cuando más personas intervienen en un comité, el problema son las decisiones, van a demorar mucho las decisiones, ¿no? Va a demorar mucho este, la toma de decisiones, ¿no? Que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, para revisar un documento, para autorizar un presupuesto. Entonces, la idea es tener un equipo óptimo, ¿no? Óptimo de no mucho ni tampoco pocos, ¿no? Pero liderados por la organización, dependiendo, no puede haber tres o cuatro como máximo, ¿bien? Y esas personas son las autoridades, como le indica la norma en su numeral 5.3, porque dice roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? Las autoridades son justamente los gerentes de línea, liderados por el gerente general. Y los roles son los otros roles que necesitamos. Necesitamos un líder implementador, necesitamos un arquitecto, por ejemplo, de soluciones, porque necesitamos entrevistarnos con ellos, por ejemplo, para desarrollar una política de código seguro, ¿no? Como exige la norma. Necesitamos, claro, entrevistarnos con ellos, con el desarrollador, con el arquitecto, el diseñador, etcétera, ¿no? Necesitamos también entrevistarnos con el CISO, que también es experto en hacking ético, porque tenemos que evidenciar el documento gestión de vulnerabilidades técnicas, ¿no? Necesitamos entrevistarnos con el administrador del sistema de la empresa, porque necesitamos desarrollar la política de claves o la política de control de acceso. O si ya lo tienen, ¿no? Que nos den y lo mejoramos. Le ponemos métricas y lo estandarizamos de acuerdo al formato de plantilla que tenemos, ¿no? Y ese es nuestro aporte también. El aporte del líder implementador también está en afinar cada documento, que sea entendible, que esté claro, que pueda conversar con otros documentos, que no sea tan técnico ni sea tan pesado de ejecutarlo, que sea rápido la ejecución, ¿no? Que lo lean una primera vez y ya pueden entender, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los empleados se pueden aburrir, ¿no? Me consume mucho tiempo revisar los documentos, mejor me dedico a lo que hago y cuando hay alguna incidencia ya empiezo a revisar. Entonces ya piensan de otra manera, ¿no? La idea es para evitar eso, necesitamos preparar buenos documentos que sean prácticos, que sean eficientes, que sean eficaces, ¿no? Y que respondan rápido, ¿no? A los cambios, ¿no? Que motive, que motive al personal que use esos documentos, sugerir cambios, ¿no? Sugerir, y de esa manera estamos nosotros mejorando, pero la mejora no está en sugerir, ¿no? Es parte de la mejoría, ¿no? La mejora está cuando implementamos esos cambios, sino que esos cambios tienen que pasar por un procedimiento de cambios como lo exige el 6.3, ¿no? Y ahí hay que analizar, por ejemplo, en qué consiste el cambio y cuál va a ser el impacto en los otros documentos. Por ejemplo, la recomendación no solamente a veces es modificar un documento, sino es adquirir una herramienta, ¿no? Un 100, por ejemplo, una herramienta, por ejemplo, que me detecte intrusos, ¿no? Por ejemplo, el auditor, el consultor puede sugerir, bueno, acá se va a comprar IDS, se va a comprar IPS, se va a comprar firewall, ¿no? Se va a tener una zona desmilitarizada, ¿no? Se van a adquirir muchas herramientas, por ejemplo, un sistema de gestión de amenazas o de identificación de amenazas, ¿no? Entonces, o un sistema de seguimiento, como le exige la misma norma, la 26002, en sus nuevos controles, ¿bien? Entonces necesitamos, o si no, un sistema de criptografía, ¿no? Queremos encriptar los documentos sensibles, necesitamos un software de criptografía, entonces esa es una herramienta. Esa herramienta implica adquirirla, implica capacitar al personal, implica mantenerla, implica mejorarla, ¿no? Y es todo un proceso, por eso que hay un procedimiento de gestión de cambios. ¿Muy bien? Después, compromiso de la alta dirección, esa es parte también de la función de la alta dirección. La alta dirección tiene que comprometerse con los recursos que necesita un SGCI. Un SGCI es un entregable, ¿no? Pero es uno de los entregables de todo el proceso de seguridad de información. Ese es uno de los entregables. Otro entregable, ¿cuál sería? Los contratos. Los contratos que tiene la organización, por ejemplo, con sus proveedores. La empresa puede tener proveedores como consultores, puede tener proveedores como auditores, ¿no? Proveedores, por ejemplo, que les proveen activos de TI, que les alquilan o que les venden. O puede tener consultores
hacking ético o en ciberforensis, ¿no? O en mantenimiento de equipos, mantenimiento de servidores o proveedores para backup y restore de sus aplicaciones, de sus sistemas, de sus datos, por ejemplo. Entonces necesitamos diferentes tipos de proveedores. Muy bien. Entonces la alta dirección tiene que gestionar todo eso, pero no es que se encarga de hacer los documentos, sino que autoriza, delega esa autoridad, ¿no? O sea que tiene que influir, ¿ya? Influye a la organización, guía a la organización. Muy bien. Da soluciones también de alto nivel, ¿no? Cuando hay conflictos de intereses, por ejemplo, entre roles, ¿no? O cuando alguien quiere mejorar un documento y la otra persona dice, no, que está bien así, entonces puede haber un conflicto. Entonces la alta dirección está ahí para apoyarlos y entender bien el problema y tratar de darle una solución. Muy bien. Pues se ha visto esos casos. O, por ejemplo, cuando hay muchos retrasos. A veces los clientes están esperando, ¿no? Los mismos usuarios, ¿no? Esperan, revisan los documentos, pero pasa mucho tiempo, ¿no? Tiene que haber hitos, ¿no? Fechas máximas de revisión, fechas máximas de aprobación del mismo documento. Muy bien. Porque pueden haber fechas desfasadas y eso puede comprometer a la entrega del documento. Pero ¿en qué más se puede afectar la organización? Bueno, que el cliente pidió de acá 3 meses el SGSI y le hemos entregado de acá 4 meses. Entonces ya no le genera mucha confianza al cliente. Muy bien. Eh, el cliente prefiere irse a la competencia porque ya tiene un cliente que tiene un SGSI. Entonces se ha hecho muy famoso tener un SGSI, o más que famoso, se ha hecho muy importante, ¿no? Tener un SGSI. Entonces todos están compitiendo. Todas las empresas del mismo nicho están compitiendo por tener un SGSI y para ir un poco más allá, tener la certificación SGSI a nivel de empresa y que todos sus trabajadores, ¿no? o empleados que estén también con la certificación, que estén bien capacitados, porque eso también es parte del éxito del SGSI. No solamente tener el SGSI listo, sino que la organización quiere que todo trabajador que contrata conozca el negocio, conozca la parte funcional y también que conozca la parte de la seguridad de información, que conozca las actividades, los procesos, los documentos, que conozca los requisitos de seguridad de información, para que contribuya a la mejora de la seguridad de información. Y de esa manera, por ejemplo, está tratando de delegar, ¿no? Las responsabilidades. O sea, las responsabilidades de seguridad de información ya no van a ser medida, ¿no? Es medido a nivel gerencial, sino también a nivel de empleados, a nivel general, ¿no? Entonces, todo personal nuevo, como parte de la política, es concientizarlos en los documentos. Tienen que tener charlas, webinars, por ejemplo, capacitaciones, talleres de concientización, cuando hay algún cambio a los documentos, o cuando el documento es nuevo, o cuando se adquiere nueva herramienta. Si requiere que conozcan los empleados, se les capacita o se les capacita solamente a un grupo de personas, como, ¿no? Puede ser algo técnico, un grupo de personas nada más, ¿no? Muy bien, o concientizarlos en noticias que pueden ocurrir en el mundo sobre ciberseguridad, pues, sobre protección de datos, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día mucho se habla de protección de datos, se habla mucho de transformación digital, por ejemplo. Entonces, capacitarlos y también en eso, ¿no? En ciberseguridad, capacitarlos en seguridad del negocio, por ejemplo, ¿no? En la 21001, 27001, etcétera. Muy bien. Después, tomar en cuenta la necesidad y requisito de la parte interesada, ese es muy importante, ese es para el numeral 4.2. Hay que armar el procedimiento y hay que armar también esa lista de requisitos, ¿no? Cuando hablamos de requisitos, estamos hablando de necesidad y expectativas. Las necesidades se tienen que implementar sí o sí y las expectativas va a depender de la evaluación de la organización. Tiene que negociar con la parte interesada para ver si se implementa en esta versión del CGSI, ¿no? Hay que evaluar costo, tiempo y todo lo que se necesita. Muy bien. Después, la gestión de los riesgos para determinar los controles adecuados para alcanzar niveles de eso es muy importante. Lo que pasa es que hay muchas empresas que hoy en día no hacen una gestión de riesgos para determinar los controles, ¿no? De frente se van al anexo A y van analizando uno por uno. Esa técnica parcialmente es válida, pero lo más válido tiene que salir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo salen los controles en la práctica? ¿Qué es lo que nos dice la norma y la práctica qué es lo que dice? La norma dice que los controles salen de un proceso de gestión de riesgos y eso es válido. Pero hay a veces que el que implementa los controles
¿no? En la gestión de riesgos se está identificando los riesgos y necesita controles para mitigar ese riesgo. Entonces, hay muchas acciones para mitigar un riesgo. Por ejemplo, implementando controles, ¿no? Disminuye el valor de riesgo, porque la organización quiere que esos controles tengan, perdón, que esos riesgos tengan un bajo valor, porque si es muy alto puede comprometer a la organización. En si ese riesgo se llega a materializar, compromete a la organización. Entonces quiere bajar su valor. Una de las formas es implementando controles, ¿no? Documentos del anexo A y de la 7002-2022. Yo puedo tener también, sacar controles del marco SIS, del NIS, ¿no? Controles de, la misma empresa puede tener sus propios controles también, ¿no? Yo puedo implementar controles de diferentes modelos que existen actualmente, de COVID, por ejemplo, del ITIL, etcétera, ¿no? Porque también hay gestión de la capacidad, gestión de la disponibilidad, entonces que también están asociados al tema de tecnología y al tema de seguridad. Pero eso, la misma norma lo indica, pero yo me puedo complementar con ITIL, me puedo complementar con el COVID, ¿muy bien? Entonces, COVID-5, COVID-2019, ¿muy bien? Entonces, de otros marcos también para poder desarrollar los documentos, ¿muy bien? Muy bien. Entonces, después, esas, ¿no? De gestión de riesgo, muy bien. Pero en la práctica, por ejemplo, yo los controles, o sea, una persona, por ejemplo, que conoce, ¿no? Cómo simplemente un SGCI puede decir, muy bien, yo voy a sacar dice, los controles, ¿para qué son los controles? Para reducir el riesgo, dice. Ah, es para reducir. ¿Y los riesgos dónde los voy a encontrar? O dentro de la norma, ¿dónde lo voy a identificar? En el numeral 6, sí, muy bien, hay riesgos asociados a los activos. ¿Qué más? ¿Dónde están los riesgos? Los riesgos también están en el numeral 4.1, que están riesgos externos, riesgos internos, 4.1. Allí hay riesgos, ¿no? Riesgos externos que pueden afectar a la organización y riesgos internos que pueden afectar a la organización y también pueden afectar al SGCI. Entonces, ahí hay riesgo. Entonces, una persona implementa dice, voy a sugerir controles, dice, cuando yo toque el punto 4.1 y analice los riesgos externos e internos, voy a sugerir controles. Y después, cuando llegue al SOA, voy a hacer un match con lo del anexo A y los controles que yo he sugerido. Muy bien, he sugerido que estén ahí, porque sé ¿no? Que esos controles van a ayudar a mitigar, ¿no? Esos riesgos que están ahí. Son riesgos, muy bien. Ese es uno, ¿no? Después, ¿dónde están los riesgos más? ¿Dónde podemos encontrar? En los contratos que tiene la organización con las partes interesadas internas y externas también hay riesgos, también hay riesgos, ¿no? No sabemos si esos riesgos son, fuertes, ¿no? Son, ¿no? No sabemos cómo van a impactar, ¿no? Los riesgos que sabemos que van a impactar la organización salen de la gestión de riesgo, muy bien. Pero esos riesgos que están en el numeral 4.1, que están en el numeral 4.2, también hay riesgos, muy bien, y hay que considerarlos. Hay que considerarlos en el anexo A, muy bien. No, en el SOA, perdón, en el SOA. Y una vez que tenemos ese SOA, el siguiente paso es el plan de implementación de controles. Pero para poder desarrollar el plan de implementación de controles, ¿en qué consiste? En desarrollar las actividades para los controles que definen en el anexo A. Pero ahí se recomienda un consultor que analice control por control y que analice cuáles son esos riesgos que puede tener la organización en caso no llegue a implementar esos controles. Claro, porque yo puedo decir, ¿no? Yo necesito desarrollar, por ejemplo, una política de control de acceso bien, bien detallado, pero la organización ya cuenta con esa política, ¿no? Pero yo quiero uno bien desarrollado. Entonces, le preguntan al consultor, quiero que me estimes cuánto tiempo voy a demorar en implementar ese control bien detallado, ¿no? Le dice, tú conoces la tecnología, todo, y necesitamos acá tener un control de acceso a lo más mínimo, le dice. Muy bien. ¿No? Encima estamos adquiriendo nuevos equipos, nuevos servidores, etcétera. Tenemos servidores cloud, contratos con empresas proveedores cloud, que también hay riesgos también. Hay riesgos. Entonces necesitamos que evalúes todo eso. Entonces él va a decir, bueno, yo me voy a demorar 4 meses para implementar ese documento, porque tengo que hacer pruebas y todo eso. Uy, pero necesitamos en 3 meses que estén todos los documentos. Entonces no es factible implementarlo en esta versión. Muy bien. O sea, en otras palabras, no todos los controles que se sugieren en el SOA, todos van a ser implementados en esa versión que se exige el SGSI. Porque el siguiente paso hay que evaluar riesgos también, riesgos de implementación.
¿no? Ahí también hay otros riesgos. Entonces, ahí se va analizando todos los riesgos si la empresa lo va a poder implementar, si se requiere urgente o no se requiere urgente, ¿no? O sea, todo, porque ahí están todos los riesgos que la empresa necesita implementar, ¿no? Todos los riesgos que necesita implementar, ¿no? Que los ha considerado del numeral 4.1, 4.2 y del numeral 6.1, ahí están, sino que el 6.1 han sido analizados más detenidamente, son los riesgos que quiero reducirlos. ¿Por qué? Porque están por encima de la línea de partido de riesgo. Muy bien, pero los riesgos de 4.1 y el 4.2 tengo que reducirlos porque están asociados también a los contratos. O sea, si es que hay incumplimiento de contratos, entonces la empresa se va a debilitar, ¿no? No, no va a cumplir con sus requerimientos contractuales y se van a ejecutar sus requerimientos legales, ¿no? O se va a tener que pagar penalidades. Entonces, ese es el riesgo bien alto, ¿no? Que no necesito evaluarlo porque son riesgos que impacta al negocio, impacta a la imagen de la empresa, etcétera, ¿no? Los clientes se pueden perder, se pasan la voz, ¿no? Y la empresa puede perder clientes. Esos son riesgos bien críticos, que sí o sí requiere controles para poder implementar, ¿no? Para poder mitigar esos riesgos. Después en el 4.1 hay riesgos externos e internos que pueden afectar a la organización y por ende va a afectar todo tipo de proyectos, entre ellos la implementación del SGSI o de cualquier norma de gestión. Entonces, esos riesgos hay que analizar. La empresa debe tener un plan de acciones para mitigar esos riesgos en caso llegue a materializarse. Por ejemplo, el tema económico. ¿No? Si la empresa no cuenta con un colchón, por ejemplo, para cualquier riesgo oculto que pueda tener ¿no? el proceso de implementación del SGCI, puede haber. Por ejemplo, riesgo oculto es que la empresa no ha considerado, por ejemplo, que, por ejemplo, que sus equipos están obsoletos, por ejemplo, ¿no? Ha confiado en sus equipos, pero se están dando cuenta que el internet, la misma red, los equipos fallan, los mismos equipos fallan, o el personal no tiene mucho tiempo para poder dedicarse al SGCI, falta de compromiso, o no están bien motivados, por ejemplo, esa es parte de la debilidad de una organización, ¿no? Entonces la organización debe de conocer esos riesgos. ¿Por qué? Porque debe tener un plan de acción para mitigar esos riesgos cuando se implementa, cuando tenga ejecución el SGCI, porque si no, no va a ser exitoso el SGCI. Entonces debe conocer esos riesgos, ¿no? Riesgos externos e internos que lo identificamos con un FODA, por ejemplo, ¿no? Un FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero los riesgos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Acá estamos hablando generalmente de riesgos negativos, que son las debilidades y las amenazas. Las debilidades es algo interno, ¿no? Una debilidad, por ejemplo, puede ser que el personal no está motivado, hay mucha resistencia cuando la organización, por ejemplo, adquiere una nueva herramienta, contrata consultores porque siente temor, siente miedo, siente ansiedad de que su trabajo no es merecedor, no es válido, piensa que lo van a suplantar o lo van a evaluar, ¿no? Entonces tiene ese temor, ¿no? Y hay mucha resistencia. Muy bien. ¿Por qué hay mucha resistencia? Porque yo pienso que no hay capacitación. No, la organización ha actuado muy duramente y no los ha capacitado como debe de ser, porque primero se les capacita y se les hace saber cuáles son esos riesgos, ¿no? que pueden afectar a la organización y al trabajo de las personas cuando no se detecta a tiempo, por ejemplo, esos riesgos. Y también, ¿por qué es importante cumplir con los contratos? También ese es otro riesgo. Porque es importante identificar vulnerabilidades, por ejemplo, en activos, ¿no? Por ejemplo, un trabajador puede observar que los cables están pelados, están sueltos, por ejemplo, están sueltos. Hay cortocircuito, puede haber cortocircuito, o hay mucha humedad en los centros de cómputo, o ve que alguien está tomando foto de algún documento confidencial y no lo avisa a nadie, o el personal está jugando en horario de trabajo, o a veces en horario religioso, o viene muy temprano, o se queda muy tarde, por ejemplo, ¿no? Eso yo también he visto, se queda muy tarde y juegan en línea, están consumiendo internet, el ancho de banda. Y también es muy probable, ¿no? Que por ahí ha habido casos que hay hackers que se hacen pasar como jugadores, ¿no?
y pueden, piensan que están jugando, ¿no? Que está haciendo como un y te está robando información. Son riesgos que a veces por una falta de concientización pueden ocurrir en la organización. Muy bien. Entonces tenemos que tener presente eso, son riesgos, hay que identificarlos a tiempo. ¿Bien? Entonces, los riesgos es un campo bien amplio, sino que nosotros solamente nos enfocamos a riesgos asociados a activo de seguridad de la información, activo de TI. Las personas también son riesgos. La persona puede convertirse en hackers, ¿no? Están llevando su curso de ética hacking o su curso de ciberseguridad, ¿no? O de ciberforenses y quieren hacer pruebas. Quieren hacer pruebas y justamente hacen una denegación de servicio, por ejemplo. Están probando, ¿no? O están probando cómo ejecutar un payload dentro de un exploit y se malogra el servidor, ¿no? Tienen acceso, ¿no? Ellos han explotado, han hecho uso de un backdoor, ¿no? Saben que tienen esa tecnología y saben que van a buscar en Internet esa debilidad. Ellos mismos los han buscado. Y en vez de avisarle al jefe inmediato, ellos mismos tratan de explotar eso, ¿no? Y tienen ese control, y ¿no? Después escalan privilegios, ¿no? En la fase de post-explotación. Escalan privilegios y se vuelven administradores, ¿no? Y tratan de robar toda la información, ven toda la información. Primeramente acceso, ven toda la información y después tratan de alterarlo, integridad, integridad. Muy bien. Entonces, eso hay que evitarlo, por ejemplo. Eso hay que evitar, es parte de la concientización. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Después, la seguridad de la información como un componente esencial de los procesos, eso es muy importante también. Porque a veces muchas empresas solamente que implementan un SGCI, por cumplir, por tener el certificado, ¿no? SGCI, ahí está, les muestra a sus clientes, ahí está, podemos continuar con las relaciones contractuales. Pero esa es parte, ¿no? Esa es parte de todo el proceso. Sino que aquí también se necesita, por ejemplo, integrar los requisitos de seguridad de la norma a los procesos del negocio, ¿no? ¿Y quiénes van a ser afectados positivamente, por ejemplo? Los trabajadores, porque por ejemplo, si yo soy un vendedor y yo tengo una computadora, yo prendo mi laptop, ¿no? Y prendo yo mi laptop y me va a pedir usuario y contraseña. Entonces yo necesito conocer cómo se forma una contraseña, ¿no? Porque yo quiero cambiar mi contraseña, por ejemplo. Necesito conocer la política de claves o la política de contraseñas. Oye, entonces necesito conocer esa política y necesito aplicar esa política. Cambiar mi contraseña cada cierto tiempo. También necesito conocer eso. Yo necesito saber dónde voy a almacenar mi propia contraseña, ¿no? Y también tengo que darme cuenta que nadie está detrás mío, ¿no? Y nadie se está dando cuenta cuando yo pongo mi credencial, por ejemplo, mi contraseña. La contraseña, obviamente, hoy en día ya no puede ser de 8 dígitos, tiene que ser de 12 dígitos para adelante. Oye, porque ha avanzado tanto los hackers que ya hay técnicas para poder descifrar contraseñas de 8 dígitos. Muy bien, hay que usar ahora números, letras, signos de interrogación, hacer combinaciones, permutaciones y todo eso. Pero esa es parte de la política de claves. Muy bien, muy bien. Entonces hay que incorporar los requisitos hacia los procesos de negocio, hacia los procesos de negocio. Muy bien, ahí tenemos la política de claves, tenemos la política de accesos, ¿no? Tenemos la política de uso compartido de carpetas, ¿no? Porque todos van a intercambiar carpetas, conocimiento, ¿no? Tenemos la política de cifrado, porque los datos van a estar en reposo y van a estar en movimiento. Cuando están en reposo están en los servidores, cuando están en movimiento están en la red o en el ciberespacio. Tienen que viajar de manera encriptada y hay que conocer eso, ¿no? Hay seguridad física, también es parte del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas que intervienen en una organización, todas, de todas las áreas funcionales, deben de conocer conceptos, ¿no? Términos, actividades, documentos relacionados a la seguridad de información hoy en día. Muy bien. Y eso debe ser parte de la cultura. O sea, la seguridad de información debe ser parte de la cultura. No solamente conocer el negocio, ¿no? Porque hoy en día cada uno conoce su negocio, ¿no? Yo conozco, yo soy vendedor, conozco todo el área de venta, conozco los tips de venta, las técnicas de venta, sé preguntar y todo eso, ¿no? El de compras también dice, ¿no? Yo conozco el procedimiento de compras, sé quiénes son mis compradores, etcétera, sé cómo tratarlos, todo eso. Muy bien. Pero pocos son los que conocen la seguridad de información. Pocos, ¿no? Y esa no es la idea.
sino que parte del liderazgo de la alta dirección que viene de la gerencia general tiene que influir hacia las áreas funcionales y de ahí que baje hacia los empleados, ¿no? Me refiero a capacitación, a concientización, a evaluación del personal, evaluación de las herramientas, ¿no? De TI, hardware, software, redes, todo eso, ¿no? Tiene que haber contratos con proveedores, auditores tienen que revisar, ¿no? Los auditores pueden ser dentro de la empresa, pero también se requiere auditores externos que revisen todo, porque que no sean solamente juez y parte, ¿no? La de parte de la empresa, no tiene que ser de afuera también. Muy bien. Hay empresas que implementan premios a los trabajadores cuando encuentren alguna debilidad en sus aplicaciones, en sus redes, ¿no? En sus documentos o encuentren una mejoría. También esa es otra técnica muy buena que emplean las empresas y tratan de aplicarlo, ¿no? Muy bien. Después tenemos la prevención y detección activa de incidentes sobre información. O sea, hay que prevenir los incidentes, ¿no? Ese es el objetivo del SGCI, ¿no? Lo primero es prevenir. Y yo prevengo con controles, yo prevengo con capacitaciones, con talleres de concientización. Muy bien. Yo prevengo cuando hago unas buenas configuraciones, ¿no? O sea, ejecuto todo lo que dicen los documentos. Muy bien. Eh, Contrato auditores, es algo preventivo. Contrato proveedores, ¿no? Tengo relaciones con proveedores. Todo eso es parte preventiva y eso es lo primero. Después viene la detección, ¿no? Detectar un incidente. Un incidente se detecta cuando no ha funcionado correctamente los controles de prevención. Entonces se detecta. Para eso necesitamos una política de gestión de incidentes. Puede ser un ransomware. O puede ser, no necesariamente un ransomware. Puede ser que una persona que ya se quiere ir y que lo han capacitado en seguridad de información, ¿no? Y como conoce tanto el negocio, conoce toda la seguridad de información, le propone a la empresa que le aumenten el sueldo y la empresa no le hace caso, ¿no? O entonces, como represalia, dice, bueno, entonces voy a obtener algo de la organización. Y se empieza a comportar como un hacker de sombrero negro y no como un hacker de sombrero blanco. Muy bien, eso pasa. O se colude, ¿no? Hay a veces que trabajadores se coluden con los administradores, ¿no? Como están tantos años, juegan pelota, sus hijos están en los colegios, esto que el otro, ¿no? Hay mucha afinidad en común, ¿no? Y como, o se prestan plata, etcétera, en fin, hay mucha afinidad, entonces crece la confianza. Y allí nace un nuevo término que es ingeniería social, ¿no? A través de presiones, a través de la confianza que se genera entre personas, se puede obtener información, información sobre todo confidencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha confianza, ¿no? La persona que da la información confía ciegas en la otra persona que está pidiendo la información, muy bien, porque nunca le ha visto algo raro, pero esa persona que pide la información lo hace con fines delictivos, porque quiere conocer más de la empresa. ¿Por qué? Porque quiere robar información, ¿no? Para dárselo a la competencia. Muy bien, que se ha visto varios casos, o quiere venderlo al mercado negro también, ¿no? ¿No? Lo vende a un hacker y el hacker trata de tener esa información, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le puede dar? Las direcciones IPs, le puede dar la dirección MAC, le puede dar los modelos de los activos, le puede dar el usuario y contraseña de un administrador y con toda esa información puede entrar, ¿no? Puede entrar y puede romper todas las reglas de los firewalls, de los IPS, los IS, ¿no? E ingresa remotamente, ¿no? Y entonces puede causar daño. Bien. Después tenemos aquí generación de capacidad de cumplimiento, ¿no? Hay que cumplir con todo. Eso quiere decir que hay que cumplir con todas las leyes. Las leyes, por ejemplo, para los bancos tendría la SBS, ¿no? La SBS emite normas, emite leyes. Eh, por ejemplo, la SBS dice, ¿sabes qué? Necesito que evalúes a tu personal, necesito que tengas un SGCI, que tengas un SGCN, quiero que evalúes toda tu infraestructura tecnológica y que me envíes informes, porque yo protejo a los clientes, ¿no? La SBS protege a los clientes en general de todos los bancos, o ayuda a protegerlos, y sabe que la seguridad de información puede ser muy sensible. Muy bien, puede estar débil, en otras palabras, ¿no? Puede haber una debilidad ahí en la seguridad de información. Por eso es que trata de contribuir en la seguridad. Por eso que la SBS
¿no? Exige toda esa documentación. Muy bien. Entonces quiere que se cumpla con todos los contratos, todas las leyes, las normas, las regulaciones, que se cumpla con la ley general de privacidad de los datos en América Latina, o si es en Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, que se cumpla con los delitos informáticos. Si hay alguien que ha cometido un delito, que se exija una penalidad, por ejemplo, tenemos un procedimiento de penales que te exige la misma norma. Muy bien. Si alguien comete algún delito informático, también lo indica el procedimiento de penalidades, ¿no? Etcétera. Después, la mejora continua de los procesos a través de la seguridad de información. Claro, porque si tenemos los procesos del negocio y tenemos los documentos van a ayudar a que el negocio, a que los procesos del negocio se complementen y va a mejorar. ¿Qué es lo que va a mejorar? La parte funcional y la parte de la seguridad. O sea, el proceso en sí del negocio lo componen dos constelaciones. El negocio en sí y la seguridad de la información. Todo ese es el proceso de negocio hoy en día. Muy bien, entonces voy a mejorar el negocio, porque voy a solucionar las incidencias de seguridad de información, voy a implementar acciones correctivas para mejorar algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mejorar la meta de una métrica asociada a un documento, voy a mejorarlo, voy a mejorar la constelación de la seguridad de información y por ende todo el proceso de negocio, ¿no? Muy bien. Entonces, la seguridad de información complementa a la eficiencia del proceso del negocio. Muy bien. La seguridad de información, hay que cumplir con los tres, con la tríada, la CIA, ¿no? De la tríada que indica la norma, hay que cumplir con eso. El acceso, que, que se cumpla el acceso, que no haya violaciones al acceso, o sea, que la persona esté autorizada, que no haya accesos sin autorizaciones, por ejemplo, que no tenga una evidencia, eso hay que evitar. La disponibilidad está asociada también con el acceso, sino que esté disponible, que el documento que está alojado en un servidor, la cual yo tengo acceso, esté disponible para mí, ¿no? Que esté siempre ahí, que esté disponible, ¿no? Que la aplicación web esté disponible para mí. O sea, ya me han dado acceso, pero quiero que esté disponible porque yo lo necesito y porque me han dado acceso por un tiempo. Entonces, quiero que durante ese tiempo, quiero tener, esté disponible. ¿No? El acceso a la página web, el acceso a los correos. Y me han dado acceso, ¿por qué? Porque soy yo la persona autorizada que me da muy bien, a través de evidencia, pero quiero que esté disponible. Esa es disponibilidad que está asociada al acceso, pero es un acceso prolongado, que va a depender del contrato, del tiempo que le indica la organización, ¿no? Va a depender de qué proyecto está, ¿no? Etcétera. Muy bien. Va a depender de su responsabilidad, de su rol, etcétera. Entonces necesitamos mejorar eso. Muy bien. Después dice aquí, tenemos que mejorar todo, ¿no? ¿No? Tenemos que mejorar todo. Entonces, un SGI va a depender mucho, mucho de la alta dirección y va a depender mucho de todos sus trabajadores. Muy bien, de todas sus partes interesadas internas y externas. Va a depender mucho de ellos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué otro más conocemos aquí? Después, muy bien, la seguridad de información. Ahí está, esa es la tríada, ¿no? Que estamos comentando, ¿no? Entonces, lo que la norma exige es que hay que proteger esta tríada, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Muy bien, eso hay que proteger. También hay otros requisitos, pero esos son los tres que la norma exige. Muy bien, son obligatorios. La integridad es que los documentos, la cual yo tengo acceso y está disponible para mí, que otra persona o otro agente externo no lo modifique, porque si lo modifica y yo lo voy a leer, ¿no? Lo voy a poner, lo voy a traer del servidor mi laptop, va a estar modificado, pero yo no quiero que esté modificado, entonces se ha perdido la integridad, ¿no? O la integridad también podemos asociarlo cuando viaja un token entre la red y hay ahí un intruso en el medio y trata de modificar ese token, se pierde la integridad. ¿No? O cuando viaja por el ciberespacio también. Hay individuos en el medio que están en el ciberespacio también, ¿no? Se pierde la integridad. Muy bien. Entonces, disponibilidad, confidencialidad e integridad. Muy bien. Eso es lo que debemos proteger. ¿Y qué más?
que todos los documentos que vamos a implementar que están en el anexo A, todos los controles, cada control está asociado a algún valor del CIA. Por ejemplo, ¿no? La política de claves ¿en qué va a contribuir en la seguridad? Ah, en la confidencialidad, en la disponibilidad, ¿no? Y así. La política de control de acceso, ¿en qué va a contribuir? En la disponibilidad e integridad. La política de backup y restore, ah, en la integridad, ¿no? Y así. Eso ya está armado ya. Los gurús ya lo han especificado, ¿no? Ya no se tiene que pensar en qué va a contribuir, ¿no? Sino que la misma, es más, la misma 27002, ¿no? Dice ahí, ¿no? Hay que indicar que el anexo A de la 27001 es un subconjunto de la 27002, un subconjunto, ¿no? Más control le vamos a ubicar ahí, en la 27002. Muy bien, muy bien. Después, aquí tenemos, por ejemplo, seguridad de la información, este es otro término, por ejemplo, dice acá, la seguridad de la información se consigue mediante la implementación de un conjunto de requisitos. Bueno, eso es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Los requisitos que están estipulados en el numeral 4 hasta el numeral 10. Muy bien. Y esos requisitos, ¿cómo los vamos a evidenciar? Con documentos. Pero esos documentos tienen que estar aprobados por la alta dirección. Tienen que estar revisados por alguien, ¿no? Tienen que estar basados en un estándar. Tienen que tener actividades. Tienen que tener roles. Muy bien. Después, estos controles necesitan ser especificados, implementados, monitoreados. Así es. O sea, se refiere a los documentos. Hay que diseñarlos. Hay que ejecutarlos, ¿no? Hay que monitorearlos, hay que revisarlos y hay que mejorarlos cuando sean necesarios por las partes interesadas internas y externas, dice, para garantizar la seguridad y los objetivos del negocio. Eso quiere decir que todo documento que forma parte del SXI tiene que contribuir al negocio. Y el negocio son los procesos de negocio. Y los documentos pertenecen a la seguridad. Por lo tanto, la seguridad contribuye al negocio. Muy bien. Estos controles de seguridad de la información deben integrarse de forma coherente con los procesos de negocio de una organización. Cuando se refiere a los controles de seguridad, se refiere a los documentos, ¿no? Un control puede estar asociado a uno o muchos documentos, como un documento puede estar asociado a uno o muchos controles. O sea, tiene una relación de muchos a muchos. Muy bien, muy bien. Y el sistema de gestión de información es el entregable donde ahí están las políticas, los procedimientos, todo está ahí. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una política y un procedimiento? ¿No? Debemos de entender. Una política, por ejemplo, es un conjunto de reglas, ¿no? Un conjunto de directrices, es una política. Y un procedimiento es algo más extenso. Me tiene que indicar cómo voy a implementar esa directriz, por ejemplo, ¿no? Política y procedimiento. Muy bien. Después hay planes. Los planes son más concisos, son más cortos. Acompañan a la política o pueden acompañar al procedimiento. Y los instructivos son más cortos aún, son más técnicos, por lo general son más técnicos, los instructivos o la cartilla de instrucción, ¿no? Después vienen los manuales, los formatos, también que forman parte del SGCI. O los procedimientos operativos estándar, también hay procedimientos, ¿no? Procedimientos operativos estándar, ¿no? Etcétera. Hay una serie de documentos que necesitamos que esté ahí, ¿no? Va a depender de también de la organización, va a depender de la exigencia de la organización, va a depender de qué quiere implementar, va a depender del tiempo. Obviamente los procedimientos van a demorar más implementarlo, la política demora menos, etcétera. Muy bien. Muy bien. Dice, en términos de seguridad de información, un sistema de gestión permite a una organización satisfacer los requisitos de seguridad de los clientes y otras partes interesadas. Claro, porque cuando se implementa un SGCI, tiene que satisfacer a sus partes interesadas, no solamente la organización, sino si yo soy un empleado, ¿no? Si yo soy un trabajador de la empresa, yo quiero que mi computadora, mi laptop esté siempre disponible, ¿no? Y yo coloco mi usuario y contraseña y siempre quiero tener acceso, no quiero tener problemas, uy, ya no ingreso a la red, o ingreso a la red, ya no encuentro el dispositivo, no, ya no está la carpeta, ya no está la unidad de red, que ya no tengo correo, ya no tengo internet, ya no tengo acceso a la impresora, etcétera. Pueden haber muchos problemas, ¿muy bien? Y esos son requisitos que hay que satisfacer. Son requisitos de seguridad de información. Igualmente, un cliente pide privacidad de sus datos, pide también que sus datos estén backupeados. Un cliente puede exigir eso. Eh, un proveedor también exige que se cumpla la ley de privacidad de la información, quiere que sus datos viajen de manera cifrada, por ejemplo. Un proveedor puede exigir eso, un cliente también puede exigir eso, etcétera. Muy bien.
Mejorar los planes y actividades de la organización, así es, ayuda a contribuir, cumplir con los objetivos de información, cumplir con las regulaciones, leyes y obligaciones, y gestionar los activos de información de manera organizada que facilite la mejora continua. Muy bien. Muy bien. También el CGDI va a gestionar los activos, ¿no? Tenemos gestión de activos, ¿no? Acá un procedimiento de gestión de activos, ¿no? Y cómo registrar los activos. Tenemos una política de clasificación de activos, una política de uso de los activos, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en el anexo A cuando lleguemos a etiquetado de activos, etcétera. Muy bien, muy bien. Y los factores críticos de éxito, eso también es muy importante, ¿no? Acá dice que la política, objetivos y actividades de seguridad de información estén alineados con los objetivos. Claro, por ejemplo, la política que se desarrolla, la política de seguridad de información, tiene objetivos de seguridad de información, sino que tiene que estar alineado a la política del negocio, a la política estratégica del negocio. Después, un enfoque y un marco para el diseño, o sea, contar al menos con una metodología de implementación, ¿no? Vamos a empezar por el diseño, ejecución, seguimiento y mantenimiento. Ahí está. Después, el apoyo visible y compromiso de todos los niveles de dirección, especialmente de la alta dirección. Pero acá están todos, ¿no? Están las áreas funcionales, están los empleados, todos tienen que apoyar a que el SXI sea exitoso. No solamente que acabe en la fase de ejecución, sino que también se implemente la fase de seguimiento y se implemente la fase de mejora continua. El conocimiento y el entendimiento de los requisitos de protección de activos de información obtenidos mediante la aplicación de gestión de archivos de información. Muy bien. Claro, por ejemplo, acá tenemos gestión de riesgos basada en la 27005, hay que conocer eso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que identificar los riesgos, hay que analizar los riesgos, hay que valorar los riesgos y hay que darle tratamiento a los riesgos para mitigar los riesgos que tienen un alto valor, ¿no? Habíamos indicado, mejor dicho, que uno es implementar controles, otro es para mitigar un riesgo, ¿no? Implementamos controles, otro es que la empresa tenga un contrato con una empresa aseguradora para que a través de una suscripción mensual, ¿no? Cuando se explote o se ejecute ese riesgo, por ejemplo, ¿no? Las consecuencias del riesgo se pueda compartir entre la empresa y la aseguradora. Muy bien. Después podemos retener el riesgo cuando la empresa todavía no es capaz de implementar en ese momento esos controles. Retenemos temporalmente el riesgo. ¿Por qué? Porque necesitamos presupuesto, porque así nos ha dicho el consultor. Entonces lo retenemos hasta conseguir dinero e implementamos, ¿no? Lo otro es eliminar un riesgo, pero el riesgo, ¿de dónde nace? Del activo. Y el activo da soporte a las actividades del negocio y los que tienen negocio componen un proceso de negocio. Entonces yo tendría que eliminar todo eso, hasta el proceso de negocio, pero ese es un caso hipotético. ¿Eso cuándo puede ocurrir? Cuando haga una reingeniería de procesos. Ahí quizás algunos procesos se eliminen, y quizás actividades se eliminen, y quizás activos ya no den soporte a esa actividad, y por lo tanto el riesgo desaparece, ¿no? Y ya no está ahí. Muy bien. O lo otro, lo que me queda es aceptar el riesgo nada más. Acepto el riesgo a pesar que es muy alto, lo acepto. Muy bien. Por eso que se le entrega a la alta dirección un informe, todos esos riesgos. Esos riesgos elevados se les entrega un informe. Estos son los riesgos bien, bien elevados y la empresa es consciente de que tiene que aceptarlos nada más. ¿Muy bien? Muy bien. Aquí también un programa efectivo de concienciación. Bueno, tiene que haber talleres y esos talleres continuos tienen que ser. No solamente hay que tomar los talleres una sola vez, ¿no? Tiene que ser de manera programada, anticipada y a veces repentina. ¿Muy bien? Un proceso eficaz de gestión de incidentes hay que contar con una metodología de gestión de incidentes y ahí debe estar basado todo el proceso eficaz. O sea que las incidencias tienen que solucionarlas lo más rápida. Para eso necesito métricas, necesito personas bien capacitadas, ¿no? Necesito formatos y todo eso. Después, un enfoque efectivo de gestión de la continuidad del negocio. Eh, claro, yo quiero que el negocio no se paralice, por lo tanto voy a contar con un plan de respuesta a incidentes. Un plan de respuesta a incidentes. Después, un sistema de medición utilizado para evaluar el desempeño de la gestión de la seguridad. Aquí utilizo métricas. Nosotros vamos a usar métricas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Después, un ejercicio aumenta la probabilidad de que una organización alcance de forma coherente los factores críticos. Así es. Muy bien. Cumpliendo con todos estos factores, va a tener éxito nuestro SGC.
¿Y cuáles son los beneficios de un SGCI? Ahí está. Ayuda, dice, una ayuda para la dirección en la estructura de un enfoque hacia la gestión del, o sea que va a contribuir mucho a la organización. O sea, la seguridad de la información es parte del negocio y por lo tanto el negocio va a estar más protegido. Muy bien. Un gobierno del riesgo también, ¿no? Todos van a ser conscientes de los riesgos, ¿no? Se le va a capacitar en riesgos a la organización, a todo el personal. Y ese beneficio va a contribuir porque yo voy como empleado, me capacitan en riesgo y yo voy a prevenir los riesgos. O sea, voy a hacer que no se materialice. La promoción de buenas prácticas, también voy a conocer estándares, buenas prácticas, muy bien. ¿Para qué? Para prevenir incidentes. La idea es prevenir incidentes. Disponer de un lenguaje común para la sobreinformación, así es, todos van a hablar un mismo lenguaje en cuanto a la seguridad. Lograr competitividad con la certificación, bueno, para la empresa y para el organismo, ¿no? Para la misma empresa. Aumentar la confianza en la organización por la parte interesada porque confían. Proveedores, clientes, sobre todos ellos van a confiar más en la empresa. Bien, va a crecer la reputación de la empresa. Se va a formar, van a ser como aliados principales. Eficaz gestión de las inversiones en seguridad, claro, porque el sponsor, el que da dinero, va a confiar más, ¿no? Como funciona el SGCI, entonces el siguiente paso posiblemente sería implementar un SGCN, ¿no? Y quizás otros marcos de seguridad de información. Bien, entonces es la gestión de las inversiones, ¿no? Muy bien. Después nos quedamos aquí. Bien, esto hay que explicarlo bien detalladamente. Muy bien. Yo estaba proponiendo que las sesiones también sean temprano y que duren una hora todos los días. ¿Es posible eso? ¿Temprano a qué se refiere? ¿A qué hora? A las 6:30, ¿De la como... mañana, todos los No, días? no, 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 de la tarde, como hemos propuesto. Ah, ya, está bien. Ya normal, no hay problema. Está bien, ¿no? 6:30, porque, o sea, ahorita hemos aplicado la parte teórica, pero la idea es tener práctica, ¿no? Y en la práctica, entonces, cada día vamos a tener un objetivo, así. Entonces, full práctico va a ser. Vamos a empezar con caso de negocio, después el análisis gap y vamos a iniciar los requisitos de gestión y después el anexo a los controles, ¿no? Y de ahí la auditoría. Ujú, sí, está bien. ¿Solamente de lunes a viernes? ¿Podría ser sábado, domingo también? Ahí, ¿O no? ahí vemos, porque hay que ver la disponibilidad. Claro, puede ser también, ¿ya? Sí, Pero sí, normal. vemos. Sí, Sí, sigue normal, así es. ya está bien, sí. Ya, Ya, pero voy bien. a crear una carpeta con los videos y los materiales y lo voy a compartir a tu correo por Google Drive. Ya está bien. Ya, eso quedamos entonces. Ya, ya, entonces nos vemos el día lunes. Ya. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.